Vamos a comenzar inmediatamente. Tenemos en forma virtual al querido José de Noderfrich, de Chile. José nos va a hablar sobre remitentes y destinatarios 60 años después, relacionado con la Carta de Venecia. Les comento que José de Noderfrich es historiador del arte, doctor en Historia del Arte por la Universidad de Granada, director del Departamento de Artes Integradas de la Universidad de Playa Ancha. Además, es profesor adjunto de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Miembro correspondiente de la Academia Nacional de Bellas Artes de Argentina. Ha sido presidente del Comité Chileno del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios de Chile, por supuesto, y secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales de Chile. Es autor y coautor de una decena de libros, entre los que se destacan Monumentos y Sitios de Chile, del año 1999, Patrimonio Local, del año 2004, Post-Patrimonio, del 2012, Patrimonial, del 2017, Estudios Patrimoniales, del 2019, y Variaciones Patrimoniales, del 2022. Así que bueno, los dejo con José, que nos va a hablar sobre estos temas. Gracias, Rubén, por la generosa presentación. A todos los colegas, grandes y queridos colegas y nuevos colegas, aunque sea por virtual, de mi querido ICOMOS Argentina, que es casi, yo me atrevería a decir, ¿no?, una segunda casa para muchos miembros del ICOMOS Chile. Y hemos estado en diálogo hace muchísimos años. Por lo tanto, acepté con mucho gusto esta invitación. Voy a compartir pantalla para, con un par de imágenes, ilustrar mis dichos. Ahí estaremos viendo correctamente. Bueno, la idea es comentarles un par de cuestiones que son bien sabidas, pero que muy probablemente desde nuestra región de América Latina y el Caribe no se habían sistematizado hasta hace bastante poco tiempo. Digo esto porque por el perfil de lo que Rubén acaba de decir de mí, yo he de comentarles que en los últimos 5 o 6 años estoy muy concentrado en la investigación de algo que podría llamarse como la historiografía del pensamiento patrimonial en América Latina. Y esto, que es bien ambicioso, ¿no?, lo realizo en conjunto con un grupo de estudio que hemos articulado con la doctora y la profesora Valerie Magar del ICROM en Roma. Ella es conservadora, de origen mexicano. El doctor arquitecto Nivaldo Andrade de la UFDA, ¿no?, de la Universidad Federal de Bahía en Salvador. Él dirige el programa de doctorado en arquitectura y quien les habla. Durante el periodo de pandemia decidimos comenzar a trabajar con estos colegas en articular una suerte de red, ¿no?, aprovechándonos a favor de estos medios telemáticos, primero para ir levantando entrevistas y hacer archivo de la memoria de lo que ha sido este pensamiento y esta articulación teórico-conceptual de los principios y la doctrina patrimonial en nuestra región, en nuestro continente. Y luego de eso levantamos 2 pequeños seminarios, ¿no?, uno el 2022 y otro el año pasado, con este título también, que estas cosas siempre suenan muy pomposas, ¿no? Seminario de Historia de la Conservación del Patrimonio Edificado en América Latina y el Caribe, de los cuales prontamente estamos editando actas y memorias para dar a conocer este material, aun cuando, si tienen curiosidad sobre ello, están alojados en el canal de YouTube del ICROM, ¿no?, y por cierto en nuestro idioma. Bueno, tengo que hacer esa vuelta, digamos, ¿no es cierto?, para un poco dar cuenta de los créditos, de que muchas de las ideas y de las cuestiones que voy a comentar, por supuesto, no son solamente de responsabilidad de mi propia obsesión sobre aquello, sino que evidentemente es un trabajo en curso, primero, y luego que está hecho en una red, como suelen ser, digamos, ¿no es cierto?, estos trabajos. Dicho esto, los 60 años de la Carta de Venecia, ¿no?, nos obligan a pensar de manera muy simple en términos estructurales, pero que ya veremos tiene varias consecuencias que no son tan simples, ¿no?, en que una carta
digamos, como soporte textual, como género literario incluso, tiene siempre un remitente, alguien que escribe la carta, tiene siempre un destinatario, aun cuando éste sea indeterminado, abierto y no un destinatario preciso. Y por supuesto, tiene un formato que es muy específico. Yo desde muchos años, desde chico, digamos, ¿no es cierto?, a uno le viene esta inquietud de por qué tanta carta, ¿no? Y por qué este género epistolar pareciera que es una suerte de fascinación entre los conservadores, restauradores y quienes todos nos dedicamos a algún aspecto en relación con el patrimonio. Cuando, en estricto rigor, digamos, ¿no es cierto?, esto es doctrina. Y ahí voy al primer punto, ¿no? Se comentaba por quienes me antecedían en la palabra, lo que alcancé a escuchar, digamos, ¿cierto?, al conectarme, ¿no?, de que muchas de las colegas que estaban en esta última mesa hacían un punto que es muy, que lo suscribo, digamos, ¿cierto?, que es muy claro, ¿no?, que en la medida que todos estos elementos doctrinarios no se conectan con la praxis, ¿no?, sobre todo con las urgencias de nuestros países, como que no se le ve utilidad, como que no se le ve practicidad, y como pareciera, digamos, ¿no es cierto?, que incluso, ¿no?, son ciertas ideas que quedan ahí dentro de un campo difuso entre lo deontológico, o sea, como el deber ser, y lo jurídico, o sea, lo que nos obliga a hacer lo que queremos hacer o lo que debemos hacer, y entre medio de eso, ¿no?, atrapados en el sentido común. Entonces, estas cartas, ¿por qué? ¿Y para qué? Y desde mi perspectiva como historiador, ¿no?, yo podría partir diciendo de entrada, ¿no?, que una de las conclusiones sobre las que hemos avanzado en este estudio es la siguiente. Nunca antes en la historia de la humanidad, la obsolescencia del concepto que tenemos como sociedades para entender, validar y legitimar la palabra patrimonio había sido más rápida que la materialidad y la evidencia, ¿no es cierto?, de realidad de estos elementos patrimoniales, ¿no? Hace algunos milenios, ¿no es cierto?, arte y patrimonio eran casi lo mismo, en el sentido siguiente, de que la construcción, ¿no?, la artificialización de los elementos naturales para convertirlos en obras de arte, arquitectura, escultura, lo que queramos, ¿no?, tenía este sentido perenne casi, ¿no?, que se basaba en la persistencia de los materiales. Bueno, hoy día, en pleno siglo XXI, podemos tener herramientas materiales, los conservadores lo saben muy bien, digamos, ¿cierto?, de las más alta tecnología, que le pueden aumentar la curva de obsolescencia de manera artificial a cualquier elemento sobre el cual podamos disponer, ¿no es cierto?, de esa tecnología aplicada. Sin embargo, ¿no?, esa lentitud que ganamos, ¿no?, no se condice con la enorme rapidez de lo que pensamos y sobre todo de lo que creemos, ¿no?, porque aquí estamos en el campo de los valores. Entonces, con esta primera cuestión, ¿no es cierto?, de que en definitiva el concepto de lo que vamos a entender y validar y legitimar como patrimonio ha cambiado en los últimos 100 años de manera muy veloz, ¿no? Y se han sucedido una serie de conceptos unos detrás de otros. Les insisto, esto no tiene parangón en la historia, digamos, ¿cierto?, hacia atrás del siglo XIX, hacia atrás de la Revolución Industrial y todos los efectos, digamos, ¿cierto?, que esto ha tenido en la cultura de la conservación. Por tanto, lo primero acá será revisar, ¿no?, quiénes han sido los remitentes de esta carta y en qué momento histórico se produce esa remitencia, digamos, ¿no es cierto? Y dicho de otra manera, esa necesidad de escribir una carta, porque tú le escribes una carta además, ¿no es cierto?, y en la famosa Carta de Venecia eso está explícitamente mencionado, a las generaciones futuras. Estás mirando hacia adelante. Bueno, esto muchos lo deben saber, digamos, ¿cierto?, pero tengo que ser justo, digamos, ¿cierto?, con el repaso. Eh, la reunión de 1964 en Venecia, que da origen a esta carta, tenía una reunión anterior, que está, ¿no?, si se han fijado en el documento, es el segundo, ¿no?, congreso, el primero, ¿cuándo fue? ¿Dónde fue? En París, 1957, ¿no?, el primer congreso técnico de arquitectos especialistas en restauración, monumentos y tal.
Ya ahí habían estado presentes los italianos, lo voy a decir así en plural, pero bueno, Piero Cazzola, ¿no? Y Roberto Pane. Roberto Pane, que había tenido una gran experiencia práctica en diseños de un verdadero modelo de intervención, digamos, ¿cierto? Que le aplica en varios muebles patrimoniales monumentales, ¿no? Muy sentidos y muy queridos para los napolitanos, él es de Nápoles, ¿no? Y que, claro, en el contexto de las destrucciones masivas que se producen sobre infraestructura, producto de los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial, bueno, muchas partes de Europa, digamos, ¿cierto? Pero en este caso específico, ¿no? Pane y Gazzola están muy al pendiente de eso, digamos, ¿no? Una situación que yo siempre le digo a mis estudiantes, está magníficamente relatada en una narración literaria, ¿no? Del famoso escritor italiano Italo Calvino, que se llama La especulación inmobiliaria, así de claro, librito de los años 50 que retrata ese momento de manera, digamos, esto, magistral. Y luego el que vemos, ¿no? Hacia la derecha de su pantalla, que es Raymond Lemaire, el belga, ¿no es cierto?, historiador del arte, los otros dos son arquitectos, este es historiador del arte, y que está sosteniendo un cuadro, perdón, un cuadro, una pintura, digamos, ¿cierto?, en sus manos, porque Raymond Lemaire perteneció ni más ni menos, ¿no?, a un grupo de, lo voy a decir así, rescatistas patrimoniales que se hicieron muy famosos con una película que se les dedicó hace unos años atrás, protagonizada por George Clooney y otros señores de Hollywood, los famosos Monuments Men, ¿no? Que son estos cuerpos de oficiales del ejército que tuvieron una misión, digamos, ¿cierto?, muy loable de hacer rescate, ¿no?, de las piezas que se estaban perdiendo por distintas razones, robo, pillaje, destrucción, etcétera, digamos, ¿no? Del patrimonio mueble, más bien, digamos, ¿no es cierto? Habrá que puntualizarlo así. Estos tres personajes son los grandes protagonistas del momento, el momentum, lo voy a llamar así, ¿no?, muy venecianamente, del 64 en Venecia, y los que movilizan evidentemente un discurso que tiene tres grandes características. Obviamente es no solamente eurocéntrico, sino que, no sé si existe esta palabra, centípetrocéntrico, ¿no? En términos de que no solamente todo está mirado desde Europa, sino que hacia las necesidades europeas, producto de este contexto. Eso es bastante claro, digamos, ¿cierto? Y el salto hacia mirar desde Europa, ¿no? Esta idea de universalidad ya estaba instalada hace muchísimos años, ¿no? Con las famosas cartas a Miranda de Quatremère de Quincy, donde se plantea, estamos hablando de 1770 y algo, ¿no? Donde se plantea esta idea del patrimonio de la humanidad, ¿no? Un patrimonio de la humanidad hecho, por supuesto, a imagen y semejanza del patrimonio clásico europeo. Pues bien, a partir de esto, ¿no? Se integran en esta visión desde Venecia, y como es muy bien sabido, digamos, ¿cierto?, dos signatarios de la carta, que son también parte de los remitentes de la carta, ¿no? Dos profesionales latinoamericanos, dos arquitectos, ¿no es cierto?, latinoamericanos muy conocidos. Víctor Pimentel Gurmendi, y peruano, ¿no? Y Carlos Flores Marini, mexicano. Don Víctor todavía, ¿no es cierto?, vivo. De hecho, nos comunicamos en el contexto de este proyecto, nos comunicamos por Zoom, esa fotografía que están viendo ahí es del año 2021. Y don Carlos Flores, que también lo conocimos en su momento, pero que ha muerto, tuvimos la suerte también de participar en esta revista, que si no la conocen la recomiendo mucho, que se puede buscar por internet, el INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, en conjunto con ICROM, tiene esta publicación de la cual yo soy parte del comité editorial, en donde levantamos información y documentación y hacemos memoria, digamos, ¿cierto?, sobre lo escrito en base a la teoría de grandes autores, clásicos autores, estos padres fundadores de las teorías del patrimonio, pero también levantamos, ¿no es cierto?, lo que desde aquí se ha comentado y se ha producido. Menciono esto porque aparentemente, ¿no?, aparecen estos nombres de Víctor Pimentel y Carlos Flores como si fueran unos datos arqueológicos, y la verdad que nos acompañaron, ¿no? Yo que por supuesto ni nacía para el año 64, pude conocer todo esto de primera mano conversando con ellos. Entonces, hay una cuestión intergeneracional ahí que es muy interesante, digamos, ¿cierto? Y que tienen estos documentos, estas cartas, digamos, ¿no es cierto? Porque hay remitentes, ¿no? Pero como veremos, también hay quienes reciben las cartas.
Y en el contexto también de esta investigación, una cosa que a mí me parece muy interesante. No solamente latinoamericanos hubo quienes firmaron la carta, ¿no? Que como ya sabemos, Víctor Pimentel y Carlos Flores, sino que también hubo varios asistentes, porque esto era un congreso, varios asistentes que tomaron nota, que aprendieron, que miraron, ¿no es cierto?, algunos con más sorpresa, otros con más incluso visión crítica, lo que allí se estaba fraguando en medio de esta hegemonía italiana, digamos, ¿cierto?, belga, ¿no? Para seguir las nacionalidades de estos tres primeros personajes que acabo de mencionar. Y aquí tuvimos la oportunidad también en pandemia de entrevistar al arquitecto colombiano José Luis Giraldo, y que de entrada nos dice, bueno, pues que yo he estado en Venecia. Ah, qué interesante, ¿no? ¿Y cómo estuvo en Venecia? Y nos cuenta todo. Y nos dice que incluso, me dice, vimos por ahí a Gasparini, el arquitecto italiano que trabajó tanto tiempo en Venezuela, y vimos por ahí a otro colega mexicano, etcétera. O sea, empiezan a aparecer más latinoamericanos que, si bien, insisto, no firman la Carta de Venecia, sí estuvieron ahí en las discusiones, asistieron a los debates, de alguna manera, digamos, ¿cierto?, estuvieron implícitos en esto. Y don José Luis, de manera muy amable, me manda, ¿no es cierto?, estas fotos, ¿no? Típicas fotos de congreso que se sacaban antes cuando, ¿no?, todas estas actividades eran totalmente presenciales, ¿no? Y venía el fotógrafo y te sacaba tú, ah, estuviste ahí, el yo estuve ahí, es tan importante como para quien escribe, como para quien lee, ¿no? O para quien firma y para quien recibe. Sabemos que las conclusiones inmediatas, ¿no?, de Venecia 64 no solamente son la mentada carta, sino que la formación del ICOMOS. Y aquí no lo voy a aburrir con la historia del ICOMOS, ni mucho menos, pero sí poner atención sobre lo siguiente. ¿Para qué fue creado el ICOMOS? ¿No? Y que a veces, ¿no es cierto?, se nos olvida o no lo tenemos muy claro, digamos, ¿no? Incluso quienes pertenecemos activamente al ICOMOS, ¿no?, desde mucho tiempo. Y básicamente el ICOMOS está para construir doctrina. Claro, va a pasar un tiempo, 1972, cuando el plenario, digamos, de la Asamblea General de UNESCO apruebe la famosa Convención de Patrimonio Cultural y Natural de UNESCO, en donde ICOMOS agarra este protagonismo y esta concentración, digamos, ¿cierto?, tan protagónica en los temas de patrimonio mundial. Pero mucho antes que eso, y de manera permanente hasta el día de hoy, ¿no?, ICOMOS construye doctrina. ¿Cómo se construye doctrina? Bueno, poniendo el pensamiento a circular. Por eso que me parece importante también recordar que entre el año 1967 y lamentablemente hasta el año 1984, esta revista no sigue más, pero en la base de datos que está online también de ICOMOS, y los invito a revisarlo, están completas las revistas escaneadas, ¿no?, que es la famosa para los historiadores de estos temas, revista Monumentum, ¿no?, que si no la tenían en el horizonte, sobre todo los más jóvenes, yo los invito a revisarla porque aparentemente, claro, son cosas antiguas, digamos, ¿no?, debates de los años 70, 80, pero es sorprendente la actualidad que tienen esos debates. Por tanto, la pregunta aquí no es solamente qué tan actual y vigente es la Carta de Venecia en sí misma, sino que los efectos de la Carta de Venecia, ¿no? Y ahí, por supuesto, insisto, no es momento de hacer la historia de ICOMOS, pero sí marcar el punto respecto de la revista Monumento. Luego también los hombres que estuvieron detrás, sobre todo en el marco de esta revisión de la Carta de Venecia. Hoy día, en pleno año 2024, 60 años después, nos ponemos, ¿no es cierto?, ¿no?, con justa razón a decir, bueno, es que la Carta de Venecia le falta aquí, le falta allá, hay que acomodarla, hay que adaptarla, hay que modernizarla, incluso no necesitamos otra Carta de Venecia. Me hago responsable porque eso lo escribí en algún momento en los 2000. Y resulta que, claro, efectivamente, lo que hacen estos documentos, al ser de naturaleza deontológica, pareciera que nos imponen una cierta cuestión. Y en realidad, ¿no?, y esa es una larga discusión que se ha tenido en el seno de ICOMOS, digamos, ¿cierto?, particularmente, es que no es que se traicione el ethos de la institución, digamos, ¿cierto?, y del sentido original, sino que se instala una tolerancia a la transformación y al cambio. Y eso sí es muy interesante. Y les menciono estos tres personajes que por supuesto son hombres, pero no son exactamente europeos, ¿no? O sea, salvo Michael Petzet, que es alemán, ¿no? Pero digo,
el primero que revisa la Carta de Venecia el año 77 en un documento muy importante es Şevket Erder, ¿no? El turco, que fue director del ICROM, un gran protagonista, digamos, ¿cierto?, del ICOMOS en las discusiones en los años 70, 80 y 90, ¿no? Luego Roland Silva, que es de Sri Lanka y que fue un gran presidente del ICOMOS y que movilizó precisamente algo que se comentó hace un momento atrás, digamos, ¿cierto?, el mundo oriental. Las lecciones que estamos recibiendo constantemente del mundo oriental, de cómo miran, tratan, intervienen y consideran, ¿no es cierto?, por ejemplo, la noción de autenticidad, el mundo chino, donde la copia es un valor, donde la buena copia es una virtud, o el mundo japonés, que decir de aquello, digamos, ¿cierto?, su efecto directo fue la Carta de Nara, donde la revisión de la autenticidad también tiene que ver con cuestionar esa cuestión tan eurocéntrica del fetiche, ¿no?, de la piedra que tocó el padre fundador, y esa piedra tiene el aura. Bueno, nada, ¿no? Sabemos lo que hace la cultura de la religión, los japoneses, ¿no es cierto?, que practican la religión Shinto, ¿no? Ellos despiezan y vuelven a armar sus templos en ciclos de 50, 60 años, ¿no? Por lo tanto, ese templo que tú estás mirando, que fue fundado en el siglo XVI, XVII, es el mismo templo igual a sí mismo, originado, digamos, ¿cierto?, en un continuo, en un presente eterno, digamos, ¿no?, como dice un autor por ahí. Entonces, esa visión oriental, ¿no?, con mucho más detalle, por supuesto, ¿no?, es algo que insiste Roland Silva, y por eso que bajo su mandato, bajo la dirección de él, digamos, esto, la presidencia de él, ¿no?, se le da espacio el año 1994, la famosa Carta de Nara, que fíjense que no era otra cosa que estaba convocada como repensemos la Carta de Venecia 20 años después, ¿no? Eso era Nara, una reunión en Japón, ¿no? Y terminó siendo la Carta de Nara. Bueno, Michael Petzet, pese por supuesto, ser alemán y muy preocupado, digamos, ¿cierto?, de temas eh, vistos desde Alemania, desde Europa, digamos, ¿cierto?, desde los países hegemónicos, ¿no?, como podríamos decir ahora, sí tuvo un dato duro que es importante, ¿no? La expansión total del ICOMOS como organización. Se duplicaron los comités nacionales y entró una cantidad de territorios dentro del mundo, digamos, ¿cierto?, a operar sobre esto de manera muy importante, ¿no? Yo fui presidente de ICOMOS Chile cuando él era el presidente mundial y tuve la suerte de poder recibirlo en Chile, ¿no? No es habitual que estos personajes del mundo noratlántico, lo voy a decir así, ¿no?, se pasen a el Ecuador hacia el hemisferio sur. Y eso fue una reunión hemisférica, además, en que pudimos invitar a colegas de otros países, por supuesto de Argentina, ¿no? Recuerdo, por cierto, a Alfredo Conti, a Carlos Pernó, ¿no es cierto?, ya fallecido, que vinieron a esa reunión en su día. Entonces, claro, sí, él es alemán, perfecto. Y si somos súper críticos, podemos decir que, bueno, vino con su mirada hacia el sur, qué sé yo. Vino. Ya eso, ¿no?, le cambió una realidad respecto de lo que él conocía o no conocía de América Latina. Bueno, vamos a los destinatarios, ¿no? Los personajes que acabo de nombrar, por cierto, no firman la Carta de Venecia, pero revisan el espíritu de la Carta de Venecia con estos efectos potenciales, digamos, ¿cierto?, que les he comentado. Vamos a los destinatarios. ¿Quiénes son los destinatarios? Bueno, cualquiera que quiera agarrar y leer la carta, obvio, ¿no? Pero como estamos acá, ahora yo virtualmente en Chile y ustedes allí en Argentina, los destinatarios somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, el grupo de amigos del ICOMO, ¿no?, que desde hace mucho tiempo venimos reuniendo en muchísimas, digamos, ¿cierto?, instancias de todo tipo, y les cito esta foto, digamos, ¿no es cierto?, ¿no? Porque, bueno, yo estoy ahí al lado de Conti, pues allá está Javelson, el arqueólogo, está Petzet, bueno, y obviamente los anfitriones. Esto fue una reunión en México para revisar y conmemorar los 50 años de la Carta de Venecia, hace 10 años atrás, ¿no? Cuando nos presidía ya Gustavo Arauz, que está ahí con esa corbata verde, ¿no? Etcétera. Bueno, aquí reconocemos a mucha gente. Ese año fue un año muy interesante, creo, ¿no? Bueno, a mí me tocó muy de cerca, no solamente porque se revisa la Carta de Venecia a 50 años, sino que porque también se revisa la Carta de Nara a 20 años. Y el Ministerio de Cultura japonés, ¿no?, la famosa Bunkacho,
organiza una reunión con el ICOMOS Japón para revisar la Carta de Nara, y de hecho se levanta también la expectativa de un documento que iba a revisar la cuestión específica de la autenticidad ese mismo año, el 2014, ¿no? En Nara, nuevamente, hago el punto porque aquí sí que el único latinoamericano era yo y una colega chilena, ¿no? O sea, dos chilenos en territorio, ¿no es cierto?, donde se abre, por supuesto, hacia el mundo africano, hacia el mundo asiático, por razones obvias, digamos, ¿no es cierto?, etcétera, ¿no? Aquí la cuestión se... cómo desde América Latina nos insertamos en la discusión global, ¿no? Hay una larga discusión, digamos, ¿cierto?, funcionalista respecto de esto. Digo funcionalista y hago el punto, ¿no? Porque la Carta de Venecia, ¿en qué idiomas está escrita? ¿No? Ya vamos a entrar en eso, el punto final, que es sobre la Carta propiamente tal. Y una eterna discusión, ¿no es cierto?, en el seno del ICOMOS y de la UNESCO, ¿no?, de que, bueno, los idiomas de trabajo son el inglés y el francés, y el español es un idioma oficial, pero no de trabajo. Y por temas, obviamente, de costo, de traducción, etcétera, ¿no?, todo se hace en francés e inglés, pareado, ¿no? Y el español como que no entra. Entonces, la discusión aquí es, no es que entre el español porque queramos traducir hoy día con cualquier dispositivo de estos de inteligencia artificial, lo podemos hacer. Es porque, ¿no?, todos sabemos que una carta escrita en español tiene 2 páginas más que una carta escrita en inglés. Estoy radicalizando el argumento, ¿no? Es decir, el español tiene una riqueza en su lenguaje, todos los idiomas, ¿no? Pero particularmente el español, en donde ya entramos a discutir cuestiones terminológicas y conceptuales que son importantes, digamos, ¿cierto?, de más o menos, yo no diría homogeneizar, sino que más bien poner en comprensión en el otro para que se pueda discutir de verdad y no hacer, ¿no es cierto?, una discusión un poco formalista respecto de si la coma, el punto o no sé qué en la traducción de la carta va por allá y por acá. Eso que parece un detalle, vamos a ver más adelante que tiene consecuencias que son bastante increíbles. Bueno, una larga cantidad de reuniones que han permitido revisar, ¿no es cierto?, los efectos de la Carta de Venecia y todas las cartas que vinieron después también, ¿no?, en nuestra región. Particularmente quiero destacar aquí el liderazgo de Francisco Javier López Morales, del ICOMOS mexicano, y que también dirigía en su día, digamos, esto, la Dirección de Patrimonio Mundial del INA, porque él realiza estos encuentros globales, digo, ¿no? O sea, donde participa el mundo noratlántico en relación con el mundo hemisférico americano o africano o oriental, ¿no?, etcétera. Una reunión notable en 2005, digamos, ¿no es cierto?, que incluso el ICOMOS lo publica como parte, digamos, ¿no es cierto?, de su serie de monografías. También es interesante, ¿no?, el año 2012, los intentos que hace hay un grupo, digamos, ¿no es cierto?, un comité científico sobre teoría y filosofía, Teosfilo se llama, de la conservación del patrimonio, en el seno del ICOMOS, ¿no?, donde está mayoritariamente compuesto por colegas centroeuropeos. Incluso me atrevería a decir, mayoritariamente compuesto por colegas austríacos, húngaros, polacos y alemanes, ¿no? Donde no abundan los franceses, los británicos y los italianos tampoco, que es raro, ¿cierto? Y bueno, y América Latina nunca, ¿no? Entonces, vamos a esos lugares, vamos con nuestra palabra, vamos con nuestra manera, digamos, ¿cierto?, de instalar temas, ¿no? Y esa exposición que nos tocó participar en el 2012 fue muy interesante porque, si se fijan, no sé si se alcanza a ver nítidamente, ¿no?, conservation turn, return to conservation, o sea, el giro conservacionista, ¿no?, o retornar a la conservación, pero abajo dice tolerance for change, the limits of change. O sea, ¿qué tolerancia tenemos para los cambios? Y les insisto, estos son los más doctrinarios y, diríamos, ¿no es cierto?, a un punto conservadores, digamos, ¿no es cierto?, del pensamiento que trasunta de instrumentos deontológicos como la Carta de Venecia, pero que se preguntan en el 2012 sobre, bueno, ya no podemos obviar el mundo en que estamos, ya no podemos obviar la velocidad de los cambios, que la velocidad de los cambios es conceptual, ¿no? Porque, insisto, a lo que dije de entrada, ¿no es cierto?, esto de que hoy día disponemos de mucha capacidad tecnológica para poder conservar el patrimonio, por lo tanto,
casi pareciera que ese no es el problema, ese es un problema como de recursos, ¿no? Pero el problema del recurso humano, de cómo vamos a comprender y cómo vamos a tratar de conservar, digamos, ¿no? Transmitir la herencia patrimonial, ¿no es cierto?, hacia el futuro, hacia las generaciones futuras, es lo complejo. Y por eso también el 2014 se levanta de esta reunión de Nara, que se llamó Nara Plus 20, ¿no? Nara más 20 años, muy japonés el concepto para titular este seminario, este congreso. Se levantó un documento. Ese documento al día de hoy no es considerado doctrinario por ICOMOS, ¿no? Por largas disquisiciones, ¿no? Que ya no vienen al caso, pero porque era un documento, ¿no? Que intentaba, que está ahí, ¿no es cierto? También está en la web, qué sé yo, se puede mirar. Muy probablemente ahí vamos a encontrar, y lo digo con cierta responsabilidad, no por haber participado en él, una de las definiciones más contemporáneas hoy día respecto al patrimonio, ¿no? Y que lo podemos discutir después. Yo quiero avanzar rápido para que podamos conversar. Bueno, y la carta, ¿no? Termino con esta parte. Respecto de la carta, y esto yo ya lo he dicho en algún seminario, en alguna conversación por ahí, ¿no? Una de las cosas interesantes, ¿no? Es primero, bueno, se publicó el año 1994, el ICOMOS hizo un esfuerzo en esos momentos, la época de Roland Silva, de hacer una conmemoración de la Carta de Venecia y se publicó un documento del ICOMOS que publicó las 27 versiones disponibles en 27 idiomas distintos hasta ese momento de la famosa carta. Y en ese documento parte con este documento que es la mano de Gazzola o no sé qué, en francés, y ya es como la carta en su esencia, digamos, ¿no es cierto? Diríamos, ¿no? Diría un semiólogo por allí, ¿no? De significado y significante a la vez. Y hago esta vuelta porque esto es súper importante, ¿no? Yo no soy grafólogo en este punto, ¿no? Pero claramente cómo se escribió, qué se tachó, qué se puso, qué sé yo. Este es un documento que hay que observar con calma. ¿Por qué? Porque las traducciones al español vinieron por dos vías, ¿no? Participa un español también en la firma de la Carta de Venecia, un arquitecto catalán, que se lleva a España, después de esa reunión en el año 64, se lleva a España la misión de inmediatamente traducir esto, ¿no? al español de España. Y bien, perfecto, ¿no? Y en el resto de los países del continente empezó así como intuitivamente, ¿no? Las ganas de quien se enteró de que esta reunión existió, ¿no? Por la vía de Flores Marini en México, por la vía de Pimentel en Perú, y estos otros latinoamericanos que participaron como espectadores, como oyentes, como participantes, digamos, ¿cierto?, más pasivos en el asunto. Y empiezan las traducciones. Y aquí parto autoflagelándome, ¿no es cierto?, porque en mi país se hizo una muy mala traducción. Mala traducción, ¿no? Ustedes verán el documento allí, esto es del año 1969, que es el momento en que se funda el Comité Chileno del ICOMOS. Son unos profesores de la Universidad de Chile, profesores de la Universidad Católica, arquitectos todos, ¿no es cierto? 10 personas, punto, ¿no? Y que eran los que tenían experiencia práctica en intervención en monumentos hasta el momento, ¿no? Y tal y tal. Nuestros grandes padres fundadores en Chile, ¿ya? Pero si se fijan en el artículo 1, ¿no? Que es el famoso artículo que define la noción de monumento en este documento que publica el Instituto de Historia de la Arquitectura de la Universidad de Chile, digamos, ¿no? Con todo el respaldo académico, fíjense el fallo en la traducción, ¿no? Que lo tengo marcado abajo, ¿no? Les voy a hacer el karaoke, perdón. La noción de monumento comprende la creación arquitectónica aislada, así como también el sitio urbano o rural, que nos ofrece el testimonio de una civilización particular, de una fase representativa de la evolución o progreso de un suceso histórico. Hasta ahí, perfecto. Luego, se refiere no solo a las grandes creaciones, sino igualmente a las obras maestras que han adquirido con el tiempo un significado cultural. Pues bien, estimadas, estimados, esto no es así. Se repite en la revista del Colegio de Arquitectos de Chile, ¿no? Del año 1970. Esta era una revista muy prestigiosa que además, ¿no? Duró muchísimos años, la revista CA, la revista del Colegio de Arquitectos de Chile.
1970, misma cosa. Se vuelve a publicar, no les voy a volver a leer. Como ustedes ven, ¿no es cierto?, me interesaba marcar esto de las obras maestras. ¿Por qué? Porque don Graziano Gasparini, arquitecto italiano radicado en Venezuela desde la década de los 40, ¿no? Muy atento a estos temas, veneciano él además, ¿no? Por supuesto que estaba muy al tanto y muy enterado, recibe la versión en francés, recibe la versión en inglés, hace la propia traducción y miren lo que dicen las obras maestras, obras modestas. Cambia totalmente el sentido, ¿no? Si yo estoy diciendo, ello se refiere no solamente a las grandes creaciones, sino que también a las obras modestas. Léase patrimonio vernáculo y toda esa discusión también muy emergente en los años 60, ¿no? Sobre todo en el seno de esta institución que había fundado el mismísimo Gasparini en la Universidad Central de Venezuela, ¿no es cierto?, su Facultad de Arquitectura, ¿no?, que es el famoso Centro de Investigaciones Históricas y Estéticas. En su boletín número 2 viene el año 65 la verdadera y correcta traducción al español hispanoamericano, lo voy a nombrar así, con palabras de la época, de la Carta de Venecia. Aquí justo puse la imagen, ¿no es cierto? El año 94 se publica, ¿no?, finalmente lo que hasta el día de hoy ha sido el esfuerzo más transversal, global y multicultural que ha hecho el ICOMOS respecto de la difusión de este elemento, de esta herramienta, ¿no es cierto?, que es la carta, y que es esta traducción en 27 lenguas, ¿no?, de la famosa Carta de Venecia. El año 95, ¿no?, ustedes, digo ustedes, ICOMOS Argentina, ¿no?, en el boletín de ICOMOS Argentina, ¿no es cierto?, que nos llegaba a Chile, amablemente enviado en sobre, por correo aéreo, en esa época el presidente era Carlos Pernot, del comité, y aquí viene muy bien puesto de nuevo, ¿no?, está marcado ahí en la lámina, ¿no es cierto?, la Carta de Venecia, ¿no?, obras modestas. Y ojo, ¿no? ¿Por qué en 1925, o sea, 21 años después de la Carta de Venecia, el Comité de ICOMOS de la Argentina, ¿no es cierto?, se preocupa de difundir la Carta de Venecia por un interés arqueológico, por un interés filológico? No. Porque, y en esos momentos, además, creo que el 95 fue la primera vez que participé de una reunión con, creo que ahí nos conocimos con Rubén, ese año. Me acuerdo ahora, perdón, ¿no? Y bueno, ¿por qué a ICOMOS Argentina le interesa publicar la Carta, ¿no?, de Venecia 21 años después, ¿no? Porque es parte de esa discusión que venía el año pasado anterior a ese, el 94, desde Nara, en donde los japoneses estaban revisando la Carta de Venecia, y Pernod lidera un tema en esos momentos, ¿no?, con el ICOMOS Brasil, un poco ICOMOS Chile, iba medio a la saga, ¿no?, por supuesto con ICOMOS México, de, bueno, hay que revisar esto, porque el tema de las obras modestas tiene que ver precisamente con muchas de nuestras realidades monumentales, que no son ni los palacios, ni los castillos, ni las catedrales, ni no sé qué, ¿no?, sino que son la arquitectura industrial, bueno, etcétera, no les voy a hacer la lista, lo mismo lo vernáculo que acabamos de mencionar, etcétera. Entonces, las trazas urbanas, bueno, un montón de temas, ¿no?, que surgen levantados a partir de esto. Entonces, no resulta ocioso, digamos, ¿no?, volver a producir y reproducir esto. Finalmente, ¿no?, y con esto termino, a mí me tocó en suerte enmendar errores históricos, ¿no?, del ICOMOS Chile, no, lo digo en broma. El 2015 pudimos sacar una antología de documentos doctrinarios de ICOMOS, ¿no?, con el auspicio del Consejo de Monumentos Nacionales, y en donde borramos, ¿no es cierto?, por supuesto, lo de obras maestras y volvimos a las obras modestas. Yo sé que este es un detalle, ¿no?, y que para muchos puede ser una cosa así como, bueno, esto es como hacer, ¿no?, como revisar los textos sagrados, ¿no?, una cosa medio religiosa. No, porque las palabras construyen realidad, como dicen por ahí, ¿no? Y durante mucho tiempo en América Latina estuvimos preocupados de unas obras maestras y no de algo que creo yo que es más importante y a lo que sí nos hemos abocado en los últimos años, que es convertir nuestras obras modestas
en obras maestras. Gracias. Sí, muy acertado todo lo que planteás, modestamente lo digo, y siempre es un aprendizaje escucharte. Eso que señalás de la traducción de obra modesta con obra maestra, creo que es fundamental porque cambia el sentido de las cosas y creo que haber detectado ese detalle no es menor para la historia de la conservación. José, te agradezco muchísimo, estamos con los tiempos recortados y bueno, seguramente te vamos a volver a convocar en otra oportunidad. Siempre es un gusto escucharte. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo para todos ustedes también, ¿ah? Y gracias por la invitación.